Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a contar con Pascal Roat desde Jerusalén para que sigamos avanzando la información más actual sobre esta guerra que enfrenta a Israel con Hamas y la Yihad Islámica en la Franja de Gaza y con otros frentes abiertos como los del norte contra Hezbollah, eh, los del sur con los hutíes, en Cisjordania revueltas, incluso eh, movimientos militares allende las fronteras entre Irán y Pakistán y también Irak. ¿Qué tal, Pascal? Hola Jorge, sí, hoy el 105.º día de nuestro peculiar diario de guerra que empezó allá por octubre, por el 7 de octubre, cuando empezó todo esto, cuando empezó esta guerra en represalia de Israel contra el grupo Hamas en la Franja de Gaza. Sí, efectivamente, los frentes, como siempre, tanto militares como diplomáticos, unos muy cercanos, otros más lejos, pero siempre que tienen que ver con la situación aquí, con la guerra que está ocurriendo ahora contra Hamas. Empezamos, como siempre, con el sur, con Gaza, donde las noticias no han variado mucho desde ayer, sino que lo más destacable ha sido la eliminación del vicejefe del servicio de propaganda de Hamas, perdón, de la Yihad Islámica, responsable de difundir videos de rehenes, videos de disparos de cohetes hacia Israel, lo que Israel llama propaganda de terror, propaganda psicológica, es la palabra que buscaba. Y es un logro más de Tzal, como siempre, día tras día, poco a poco, con el factor tiempo, que seguramente no juega a su favor, pero que está usando de una forma muy ventajosa, a pesar de las esperanzas, de las expectativas de Hamas en que precisamente el tiempo juegue en desfavor de Israel. Pero así no es el caso, sobre todo porque sigue teniendo Israel respaldo de Estados Unidos, por supuesto, y como lo vamos a ver después, con gran parte de la comunidad internacional y la Unión Europea. Pero esto será más el frente diplomático del que hablaremos. Voy a seguir ahora con Gaza diciendo también que una cosa importante de la que se habla es el Yom HaAcharei, o sea, el día después. ¿Qué pasará el día después? Yair Lapid se ha pronunciado ayer sobre esta cuestión. Recordamos que Yair Lapid, a pesar de haber sido invitado al gobierno restringido de guerra o también de seguridad, ha rechazado participar a tal gobierno, tal gabinete restringido, pero él sigue actuando, sigue dando su opinión, perdón, y sigue estando en varios escenarios relacionados con la guerra. Y simplemente ayer se pronunció a favor de una participación de la autoridad palestina. Esto va en contra de lo que dice Netanyahu, el primer ministro, y también, por supuesto, de sus aliados en el gobierno. Pues Yair Lapid ha querido mostrar su oposición a estas declaraciones, diciendo que sí, la autoridad palestina podría participar en el futuro de Gaza, por supuesto, si se reforma en profundidad, sobre todo a nivel de sus acciones de incitación al odio que se van repitiendo desde hace tantos años y también intentando resolver sus problemas uh, tan profundos de corrupción. Pero bueno, esa es una declaración para explicar un poco también cuáles son los desafíos dentro de Israel en la política interna de Israel, pero tiene que ver con el día después. Y como sabemos, hay muchos factores que entrarán en juego, no solo en Israel, sino también a nivel internacional y, por supuesto, de Estados Unidos. Ahora bien, en Cisjordania, más al este ahora, ayer hablamos de las operaciones que seguían su curso en Tulkarem, pues ya se han terminado.
después de 45 horas de operación antiterrorista de Tzahal y de Shin Bet, de los servicios de inteligencia interno, para desmantelar lo que es casi un mini Hamas, un mini Yihad Islámica, unas mini células que quieren repetir exactamente lo mismo que lo que hicieron en la franja de Gaza a lo largo de los 17 años que estuvieron ahí Hamas y Yihad. Pues por eso sigue tan activo Tzahal, tan activas las fuerzas del orden de Israel para desmantelar todo esto. O sea, el desmantelamiento que estamos viendo en Gaza a nivel macro, pues también lo estamos viendo a nivel micro en Judea y Samaria. Pues a lo largo de estas 45 horas, te hablo de más de 1.000 edificios buscados sí, buscados y intentando encontrar ahí armas, documentos de inteligencia, etcétera. 1.000 edificios. 400 explosivos han sido encontrados, 27 armas incautadas, más laboratorios también de fabricación de armas. Ayer hablamos de esos laboratorios en la franja, pero también lo están implantando en Cisjordania. 37 palestinos buscados por afiliación al terrorismo han sido arrestados y 8 aparentemente han sido matados en enfrentamientos con Sahel. Y un soldado de Tzal precisamente también ha sido herido. Esto es la parte más candente, podemos decir, de Cisjordania. También, si seguimos hablando de Cisjordania, puede haber una solución a, a mediano plazo, diría yo, para los ingresos fiscales que siguen incautando o sea, el gobierno de Israel y las fuerzas de Israel en general. Son ingresos fiscales que pertenecen a la autoridad palestina, pero que desde el 7 de octubre han sido bloqueados, están siendo bloqueados precisamente por Smotrich. Smotrich es el ministro de Finanzas y el argumento, por supuesto, es que existe el peligro de que este dinero llegue a manos de Hamas. Entonces, por otra parte, la autoridad palestina lo necesita como aire para respirar, para su funcionamiento diario, y según los servicios de inteligencia de Israel y también el Ministerio de Interior y su ministro Galán, pues pueden ser un factor más de desestabilización de Cisjordania, y Israel no puede correr ese riesgo. Entonces la solución sería, según se ha comentado en el Gabinete de Seguridad, que ese dinero se entregue a un tercero y que sea ese tercero que lo entregue a la autoridad palestina. Sería como salvar un poco la cara del Ministerio de Finanzas, así lo ven muchos comentaristas aquí. Esto, pues ya iremos viendo cómo se soluciona este problema, que no es un problema menor. Del lado de Hezbollah, en el Líbano, pues no ha habido ¿cómo decir? Muchas alarmas para empezar. La última alarma hacia el territorio israelí fue después de nuestra conexión ayer. Ya hablamos de casi un día, casi 20 horas de calma. No significa que Israel no haya respondido precisamente a ataques que causaron estas alarmas, estas sirenas. O sea, de esta forma sigo el intercambio de fuego entre Hezbollah e Israel. También esta mañana ha sido eliminado, ha sido abatido un dron que venía del Líbano, pero que no causó la activación de la alarma en esta ocasión. Y poco más desde el lado del Líbano, seguimos a la espera de que haya avances diplomáticos para que, quién sabe, Hezbollah se reinstale por las buenas, se retire por las buenas al río Litani como corresponde con la resolución 1701 de las Naciones Unidas. Esto
sur, este, norte. Bueno, el primer viernes que nosotros hablamos al mediodía y la cosa parece tranquila porque evidentemente los viernes, especialmente por las mañanas, es el día del rezo más sagrado de los musulmanes y por lo tanto están ocupados en otras cosas. Me imagino que ya cuando esté entrando el Shabbat, alguna, alguna sorpresita más llegará desde el norte como desde el sur, ¿no? Pero Sí, ojalá que el ritmo siga disminuyendo como ha estado hasta ahora. sí, a Hamas le quedan armas, le quedan cohetes de subsistencia, podríamos decir, que usa con parsimonía para recordar que sigue existiendo y que sigue siendo una fuerza, pero se va debilitando con la fuerza, es decir, cada día más se cortan los suministros, se cortan las posibilidades de hacer daño a Tzahal, hacer daño a Israel en su conjunto. Y esto lo podemos ver en los hechos a través de las alarmas que siguen, pues cuyo intervalo de disparo es cada vez más largo. Eso lo podemos ver desde hace tantos días, desde hace tantas semanas. Igual les quedan todavía misiles de largo alcance hacia Jerusalén y Tel Aviv. Ya veremos si los usan para ocasiones especiales, como ha sido el caso en las últimas veces, que fue el 1 de enero, bueno, el 31 de diciembre a las 12 de la noche, o para un Shabbat aquí en Jerusalén, para recordar también a los vecinos palestinos que siguen existiendo. Pero de momento es lo que hay. Vamos a ver si sigue este lenguaje de la fuerza que solo entienden y que puede llegar a resultados como que, por ejemplo, dejen de disparar cohetes en algún momento para siempre, si podemos decir para siempre, por lo menos para un intervalo muy largo y hasta que se desmantele por completo. Los Bueno, hutíes ahora. eso es en cuanto a los frentes internos directos de Israel, pero hay otros frentes que son subsidiarios, eh, como los enfrentamientos de los hutíes contra la flota que está en el Mar Rojo, lo que está pasando más lejos entre Irán, Pakistán y el norte de Irak o incluso una iniciativa de la Unión Europea en el plano diplomático que ha sido muy importante, ¿no? Sí, los acontecimientos más a nivel diplomáticos, si quieres, los voy a articular alrededor de España, porque todo eso es muy importante, muy interesante. um, Verlos, analizarlos a través de España. ¿Por qué? Pues porque España se puede sentir como fuerte, como nuevo gobierno en su propio país. El gobierno se puede sentir fuerte en su país porque ha conseguido la mayoría a través pues, de cosas y otras que forman parte de su gobierno, partidos que parecen compartir la misma ideología, pero no siempre. Por ejemplo, el partido de Puigdemont no tiene nada que ver con Sumar y Podemos, ni con el Partido Socialista siquiera. Pero a pesar de sentirse fuerte y y de poder decir lo que ha dicho desde el inicio de esta guerra, desde el 7 de octubre, lo que podemos ver y lo vemos cada día es su debilitamiento en el escenario internacional. Recordamos los agradecimientos de Hamas por la postura de Sánchez, los agradecimientos de los hutíes por el veto que España impuso a la Unión Europea, que es un hecho. Yo conozco bien la Unión Europea y imponer un veto para una cosa tan de sentido común como luchar contra los hutíes que bloquean el tráfico marítimo internacional es una cosa, a mi juicio, sumamente grave. Pues los hutíes saben que es importante haber conseguido ese apoyo y agradeció a España para eso. También debilitamiento cuando miramos la Corte Penal Internacional, cuando Yolanda Díaz felicitó a Sudáfrica por esa iniciativa esta semana y afirmando que está del lado de Sudáfrica en esta acusación de genocidio contra el Estado de Israel.
Pues España está sola en esto, porque las grandes potencias civilizadas, hasta diría yo, como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemania y también Francia, fueron las declaraciones esta semana del nuevo ministro de Asuntos Exteriores, después de un cambio de gobierno que hubo esta semana, Stéphane Séjourné, que dijo que acusar a Israel de genocidio supera un límite moral que nosotros franceses no aceptamos y no se puede usar la lucha contra el genocidio para fines políticos, que es lo que está haciendo Sudáfrica y sus aliados como España. También debilitamiento de España en el Mar Rojo, porque a pesar de su veto, al final la Unión Europea va a poner en marcha su propia misión. Es verdad, no entrará en la misión de Estados Unidos, perdón, en sí, pero han decidido actuar y lo harán a través de su propia misión. De hecho, la última noticia al respecto es la decisión de Bélgica de aportar una fragata, un navío de guerra en zona dentro de esa propia misión. Debilitamiento de España también en lo de Sinwar, o sea, en la decisión de incluir a Sinwar en la lista de los terroristas. Bueno, igual no es una señal de debilitamiento de España tan a la vista, pero esto marca la insistencia de la Unión Europea en su conjunto en luchar contra Hamas. Y Sinwar, que no estaba a nivel individual dentro de la lista, que sí lo estaba Hamas desde hace unos años, pues ya entra en la lista de personas terroristas y al respecto, como hablamos ayer con los hutíes en la lista negra de Estados Unidos, significa que ya están cortadas todas las vías de financiación a él de forma individual. También Mohamed Deif estaba en esta lista previamente, así que poco a poco se va estrechando el cerco a Hamas y a sus líderes. Y también debilitamiento de España, que yo veo a través de la resolución ayer del Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo que ha adoptado esa resolución donde sí llama a un alto el fuego, perdón, un alto el fuego permanente entre Israel y Hamas, pero con dos condiciones. Y esas condiciones son muy importantes porque van totalmente en el sentido de Israel y de la voluntad de Israel, que es el desmantelamiento total de Hamas, y la otra condición es la liberación inmediata y sin condiciones de los rehenes. En esa resolución también hay otras frases, otras partes, otras secciones que tal vez irían en contra de Israel. Por ejemplo, la respuesta que se estima disproporcionada de Israel y de Tzahal contra Hamas, pero quizás no sean las partes más importantes. La parte más importante es esa, que básicamente Una la Unión pregunta, Europea... una pregunta, porque el Parlamento Europeo la que manda es Van der Leyen, ¿no? Digamos que en la Unión Europea hay tres pilares: el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea. Ajá. Son tres pilares interconectados. Digamos que efectivamente el Parlamento Europeo no tiene la misma fuerza que el Parlamento de los países nacionales, que los Estados miembros, pero sí tiene en este sentido, en esa resolución diplomática, tiene una repercusión simbólica muy importante. No significa que va a haber acciones después para presionar a unos o a otros a hacer tal o tal cosa, pero sí el Parlamento Europeo se ha pronunciado, o sea, el pronunciamiento del Parlamento Europeo tiene una importancia muy grande. Ujú. También porque 312 diputados votaron a favor contra los sospechosos habituales, podríamos decir, que conocemos en España, que son los de Sumar, de Podemos, en Francia, la Francia insumisa, y seguramente otras partes, otros partidos de
la izquierda radical de otros países europeos. No, pero Y la pregunta mía es que esta resolución tiene algo que ver, por ejemplo, con Josep Borrell, con su trabajo como vicepresidente de la Unión, ¿o no? Porque parece sí, como que no está en la misma sintonía que las declaraciones de Borrell. sí, efectivamente, yo lo llamaría varapalo a España y a Borrell al mismo tiempo, que por supuesto no comparten estas consideraciones y esta resolución, pero Borrell también en sí es otro pilar, es decir, con Borrell, Borrell es el alto representante de la Unión Europea para los asuntos exteriores, porque durante tantos años, muchísimos años, no hubo realmente una representación diplomática de la Unión Europea. Lo que pasa es que Borrell asume este papel, pero tampoco es el papel más importante de la Unión Europea. Yo diría que los más importantes, los dos otros pilares más importantes aún son la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, que es Charles Michel. Y los dos pronunciaron bueno, se pronunciaron a favor de solidaridad con Israel, a favor del derecho de defenderse desde el primer momento. Los dos vinieron aquí, visitaron el sur, los kibbutzim, y desde entonces su posición es inquebrantable. No cambiaron su postura. Es verdad, no se pronunciaron más a lo largo de las semanas que pasaron desde entonces, pero la posición sigue igual. Lo importante ahora es el añadido del Parlamento Europeo a esa posición que ya tienen. Y Josep Borrell queda un poco en minoría en este sentido, aunque creo que dijo, y también está recogido en la resolución, creo que dijo en algún momento, hace un par de meses, que jamás tenía que dejar de usar a su población y a las infraestructuras civiles como escudos humanos. Así Bueno, que pero bueno, una cosa es decir que dejen de usar a la población y otra cosa, lo que dice el Parlamento Europeo, es de que hay que desmantelar a Hamas. Es decir, que aquí no hay otra opción. Ya no pueden decir de que si no se escudan en en los civiles, sí puede seguir existiendo Hamas. Eso es lo que ya no se acepta. Eso es el gran golpe para aquellos que seguían defendiendo una cierta legitimidad de Hamas como representante de los palestinos en la Franja de Gaza, cosa que se ha impuesto, si bien subieron por unas elecciones, pero desde hace 16 años ahí están por la fuerza y recordamos a todos los que siguen Radio Sefarad que desde el año 2005, desde que Israel unilateralmente se retiró de la Franja de Gaza, no hay ni un solo judío, algo que ni los nazis consiguieron. No hay un solo judío en la Franja de Gaza. Eso es el único lugar del mundo realmente Judenfrei, como decían los nazis, porque yo creo que hasta en la Antártida debe haber científicos judíos, pero el único lugar del mundo donde no soportan la existencia de un solo judío es allí. Y por ello, incluso recordemos que antes del inicio de esta guerra mantenían prisioneros a cuatro personas, pero esas cuatro personas eran dos cadáveres, un hombre con problemas mentales y un beduino, es decir, que estamos en las mismas, no soportan la presencia de judíos. Y esto es el barómetro que indica qué pasaría si la ideología de Hamas se implantara, porque Hamas no quiere crear un Estado palestino al lado de Israel. Eso es lo que hay mucha gente en el mundo que todavía lo siguen pensando, especialmente porque hay muchos periodistas en el mundo que no se han enterado después de tantos años, después de lo que existe escrito por ellos mismos en su carta fundacional, ellos no admiten la existencia de un Estado judío en una tierra en la que hubo alguna vez un Estado musulmán. Y esa misma declaración también vale para la existencia de un Estado cristiano en una tierra donde alguna vez estuvo el Islam. Y en esa categoría entra también España. No me cansaré de repetirlo.
la lucha que está haciendo Israel ahora mismo tiene que ver con el futuro de España. No el futuro de Europa, el futuro del mundo, que también, de Occidente, todas estas cosas que se dicen, pero de forma inmediata tiene que ver directamente con el futuro de España. Si Israel cae, el próximo objetivo va a ser la reconquista de Al-Ándalus, que quiere decir la península ibérica. Con todas estas historias casi no hablamos de otras amenazas como los hutíes y los iraníes. No sé si tienes algo que contarnos. No, en el frente de los hutíes, bueno, hablamos de la nueva misión de la Unión Europea que está poniendo en marcha, pero todavía no han parado los ataques de los hutíes, por supuesto. El último ataque reivindicado por los hutíes es contra un navío, otra vez con bandera de las Islas Marshall, y que causó un ataque en represalia de Estados Unidos. O sea, desde que decidió Estados Unidos, con la ayuda del Reino Unido, de atacar de forma o de contraatacar de forma contundente, pues no ha pasado un día sin que lo hagan. O sea, que recibimos informes todos esos días de estas represalias, pero por lo menos hay dos países que se van a librar, porque los hutíes han declarado que los barcos chinos y rusos no los van a atacar. Esa Qué es la casualidad. última noticia. Qué casualidad, ¿Cómo? ¿no? Y digo, Sí. qué casualidad, porque hay mucha gente que todavía piensa que uno es un conspiranoico cuando dice que esta operación tiene que ver con Irán, tiene que ver con Rusia, tiene que ver con China y tiene que ver con el ataque a Ucrania y a Europa. Es decir, que todo está en la misma línea. Es un ataque contra Occidente. A ver si lo entendemos claramente, porque aquí uno puede decir, bueno, Rusia también es Occidente, pero no. Fíjense en el mapa, estamos hablando de dos mundos y dos concepciones. Rusia, que se logró liberar de los zares y puso una dictadura. Cuando se logró liberar de la dictadura, se instaló este régimen que lleva a Putin, que ya no tenemos ni nombres para darle, pero que no tiene nada que ver con la democracia. Es decir, que los valores occidentales tienen un límite geográfico incluso, ¿no? Aunque, claro, existen islas como Argelia, que está a favor y está mucho más al occidente que otros países, ¿no? Pero bueno, en definitiva tenemos una, una guerra que ya no es tan fría, que cada día se calienta más y que tiene muchas explosiones regionales como la que hemos visto entre Irán, el norte de Irak dominado por los kurdos y también Pakistán, que eso ha levantado muchas ampollas, porque no olvidemos que Pakistán tiene bombas atómicas. Es el único país musulmán con bombas atómicas. Y a Irán le faltan dos telediarios para tenerlas. Con lo cual, no solamente que las tienen, sino que se han amenazado mutuamente en implementar eso, porque uno puede decir, no sé, si alguien plantea una situación de amenaza nuclear contra Estados Unidos, pues Estados Unidos va a desplegar una, un arsenal de diplomacia para tratar de frenarlo. Pero en este caso, pues yo dudo de que si vayan a tener las bombas, pues no las vayan a usar. Sí, Irán está como desatado de momento. Es un país que tiene el objetivo de desestabilizar toda la región, el Medio Oriente, y en esto no solo está en Israel, sino todos los países que más o menos están en contra de ellos. Ellos como país chiita, musulmán chiita, país, como tú dices, que pronto podría tener el arma atómica, y tal vez está pensando que es el momento ahora de remover aún más las cosas. Por eso pues bueno, empezó atacando Irak, Siria incluso. No a los países en sí, sino a grupos que están dentro de esos países, pero también es una invasión de la soberanía de esos países, incluso atacando.
en Irak centros que denunciaron como aliados a Israel o centros de Mossad o centros de inteligencia de Israel y en Siria grupos o sea, grupos Al-Qaeda. sí, de Daesh. Eso es lo que hicieron y últimamente pues más hacia Pakistán, pues también esfuerzos de desestabilización. No es tan evidente la cosa porque ¿qué hay detrás de esos ataques precisamente en Pakistán? Cuando oficialmente Pakistán y Irán no son países enemigos o que están en guerra desde hace mucho tiempo, pero lo que vimos es un ataque primero de Irán a una de las provincias de Pakistán que se llama Baluchistán, atacando a un grupo considerado terrorista que se llama Jaish-ul-Adl. Es un grupo separatista, también está en contra del propio Pakistán. Este grupo se quiere separar como provincia, pero también está opuesto a Teherán, siendo un grupo sunita, o sea, sunismo contra chiismo. Entonces, pues Irán decidió en ese momento, esta semana, vamos a atacar a este grupo, sus centros de mando. Según Pakistán, también mató a civiles, a niños, a mujeres, y esto provocó represalia, un ataque en represalia de Pakistán 2 días después contra la provincia vecina que se llama Sistán y Baluchistán, no Baluchistán solo, sino Sistán y Baluchistán, es otra de las provincias de Irán y no sabemos exactamente dónde atacó, sabemos dónde atacó, pero no sabemos qué grupo exactamente, sino que citó grupos terroristas en contra de Pakistán que están ahí en esa provincia. Bueno, yo creo También que hubo civiles muertos en esta ocasión, pero no sabemos más que esto. es que yo creo que Irán está tratando de lavarse la cara ante el mundo musulmán, porque de pronto todo el mundo está viendo cómo Israel está acabando con Hamas, está controlando y frenando a Hezbollah, y tiene ayuda para controlar a los hutíes, con lo cual Irán se está quedando sin sus ejércitos proxies. ¿Y qué puede hacer? Pues mostrar músculo y decir, nosotros somos fuertes, nosotros somos valientes. Y es algo que yo vengo repitiendo. Yo sé que hay mucha gente que dice que el ejército iraní es el más peligroso de Oriente Medio, la Guardia Revolucionaria, etcétera, etcétera. Pero hasta ahora, desde los años 80, cuando empezaron esta guerra contra Irak, pues no han entrado en batalla ellos mismos. Siempre han asesorado, han sido los ideólogos de cómo montar una guerrilla en Yemen, cómo montar una guerrilla en Líbano, cómo hacerlo en Siria, etcétera, etcétera. Pero ellos mismos no se han mojado. Y lo que les duele muchísimo es que durante todos estos años han estado puestos en ridículo por los servicios secretos israelíes que una y otra vez les han atacado a los científicos en el desarrollo nuclear, y ahora, desde hace poco más de un año, han dado un paso sin precedentes, que es atacar a la Guardia Revolucionaria iraní, porque una cosa es que maten a los científicos lo digo para el régimen. Y otra cosa es que maten a los de la Guardia Revolucionaria iraní. Ya solamente queda un límite por sobrepasar, que es matar a los ayatolás. Eso ya sería el no va más. Pero de momento, la Guardia Revolucionaria, que se ha especializado, como decimos, en los años 80 en una guerra, pero contra un ejército vecino y tampoco el más actualizado como era el iraquí, y en el secuestro de personajes o meter bombas en la embajada de Israel en Argentina o actuar fuera, es un régimen que yo creo que se va a parecer bastante al de Saddam Hussein, que todo el mundo decía, uy, este tiene la bomba atómica, tiene un ejército y él llamó la madre de todas las batallas. Y entraron y lo encontraron con la barba de 6 días metidos en un agujero y cagado de miedo.
Y esto es lo que puede pasar también con Irán si no saca pecho, porque entonces quedará como un cobarde ante su propia gente. Eso es lo peor que le podría pasar, porque evidentemente Israel tiene muchas razones para no meterse en Irán. Irán es un país enorme, es un país incontrolable, es decir, ya no estamos hablando de la Franja de Gaza, que apenas tiene unos kilómetros y que es tan difícil de controlar. Israel es imposible que invada Siria, Irán, digo. Pero lo que sí puede hacer es destrozar al régimen de Irán. Y eso es el camino. El camino no está en ir hasta Irán y ponerles una bomba atómica, sino ir destrozando a todos los ejércitos subalternos que tienen en la zona y dejarlos con el culo al aire. Y esto es lo que le está pasando a Irán y por eso ahora están haciendo demostración de fuerza. Y seguramente esto que ha pasado no va a ser lo último que pase. No sé contra quién se le va a luchar la próxima vez. Yo creo que uno de los que es los mejores enemigos que puede tener hoy en día Irán sería Azerbaiyán, porque Azerbaiyán, si bien es chiita, es un país que está aliado con Occidente, y si bien Mm. es musulmán y chiita, ha estado en guerra con países aliados de Rusia, como Armenia, por la zona de Nagorno-Karabaj. Así que no me extrañaría, y si esto se cumple, pues me apunto el tanto como profeta. eh, Creo que va a ser el próximo objetivo de Irán, inventarse un conflicto con Azerbaiyán y sacar músculo dentro de sus seguidores. Ya veremos qué pasa. Bueno, mientras tanto, vamos a descansar nuestras mentes y nuestros cuerpos con este Shabbat a cuyas puertas ya estamos. Muchas gracias por habernos atendido, Pascal, y hasta el lunes por la tarde. Shabbat Shalom.